Ahí dice detener, está grabando. Hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente estamos aquí compartiendo la bendita y santa palabra del Señor. Gracias a Dios por la misericordia que nos regala el Señor nuevamente de poder compartir el mensaje de salvación, el mensaje que transforma vidas, corazones y Dios está con nosotros. Amén. Entonces vamos a orar para que esta palabra llegue a nuestro ser, a nuestra mente, a lo que somos y podamos entender lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, como comunidad, como pueblo, seguidor de Cristo Jesús. No, Señor, te damos gracias a esta hora por tu amor, por tu misericordia, porque tú has sido bueno, Dios, y en gran manera, Señor amado, te pedimos de una manera especial que seas tú moviéndote por medio de esta palabra, Señor, que seas tú hablándonos al corazón, Señor amado, seas tú trayendo palabra nueva, Señor, seas tú llenándonos, Señor, de ti cada día más, de tu Santo Espíritu, Señor amado. Te pedimos, Señor, que nos perdones porque sabemos que hemos fallado, nos hemos equivocado, Señor amado, y que tu misericordia nos aparte de tu rebaño, de tu redil, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra a ti porque la mereces, Señor. Y colocamos esta palabra en tus manos, Señor, creyendo que va a ser por lo cual tú le envías a esta hora, por estos medios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a tratar el tema hoy sobre la iglesia basado en la iglesia de los hechos, la iglesia de movimiento del Espíritu Santo, una iglesia donde la gloria de Dios se movía a través de su Santo Espíritu. Entonces, queremos tocar ese tema hoy porque la importancia que tiene el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia es necesario para poder hacer la obra. Porque entonces en vano trabajaríamos si no tenemos al Espíritu Santo, porque es el que nos empodera, nos da la fuerza, nos ayuda a seguir adelante y nos hace que la palabra que se enseñe sea respaldada por él. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. Entonces vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 14. Hechos 11, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y a toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 14 al 16. Entonces, aquí está hablando Pedro. Entonces, Pedro está dándole palabra, Pedro está dando un informe a la iglesia en Antioquía, y cuando comienza a hablar dice la palabra que cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí. Entonces Pedro recordó como al principio. Entonces dice, se acordó de lo que dijo Jesús: Juan bautiza en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la iglesia del libro de los Hechos nos muestra algo muy marcado en cuanto a la necesidad de que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, vemos el bautismo del Espíritu, que es lo mismo que dice Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu nos va a empoderar, nos empodera Dios mediante el bautismo. Y el empoderamiento del bautismo es una sola vez. Cuando recibimos al Señor y viene ese bautismo de Dios, ese empoderamiento del Señor, lo recibimos, esa sola vez somos empoderados por el Señor de una vez. Porque en la Biblia enseña que en Hechos todos fueron llenos en el aposento alto. ¿Amén? Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero Jesús está diciendo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el bautismo. O sea, el bautismo es para empoderar a la iglesia, para que en la iglesia haya ese mover desde el Espíritu Santo. La llenura la tenemos continuamente
con Dios, con el Espíritu Santo. O sea, la iglesia necesita tener llenura continuamente con el Señor, con el Espíritu Santo. Son todas las experiencias nuevas que vamos a tener con el Espíritu Santo. La llenura. Dios nos empodera y después seremos llenos continuamente, porque si no somos llenos continuamente nos vamos a secar. Entonces, la iglesia necesita, si está empoderada, necesita ser llena continuamente de Dios. ¿Amén? De lo contrario, estamos secos. Entonces, la llenura son todas las nuevas experiencias con el Espíritu Santo. Recordemos que Dios obra de una manera especial y Dios obra a su manera. Y cada vez que vamos delante de la presencia de Dios, delante del Espíritu Santo, Él nos habla de una manera diferente, se mueve en nosotros de una manera diferente, pero es necesario que de solo estar llenos del poder de Dios, continuamente seamos llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar en el camino, lo que debemos hacer. Y vamos a ver la manifestación del Espíritu. La Biblia dice que Dios reparte dones a los hombres. Entonces, el don, cuando Dios nos da esa manifestación del don que nos regala el Espíritu Santo, la iglesia se debe mover en los dones del Espíritu Santo. Para poder hacer la obra, para poder llevar la obra a cabalidad aquí en la tierra, cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor, la iglesia necesita el don del Espíritu, los dones del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque la Biblia enseña en Corintios que no, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿quién nos empodera? El Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo es todo eso que Dios hace en el creyente o en el líder, y que el servidor, en el que le sirve. Amén. Entonces, eso es lo mismo que nos dice Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, aquí hay una manifestación del poder de Dios. Amén. La iglesia de los Hechos era una iglesia de manifestación del poder de Dios. La iglesia tiene que ser pentecostal, del mover del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos está marcando la palabra del Señor que aquí en el libro de los Hechos había manifestaciones del Espíritu Santo, del poder de Dios en los apóstoles, en los discípulos del Señor. ¿Y qué era? Que por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo. Entonces, ¿en dónde se van a hacer? O sea, ¿en dónde Dios nos va a usar para que obremos? ¿En dónde? En el pueblo, en la gente que se le lleva el mensaje. Pero es necesario que la iglesia sea llena del poder de Dios, sea llena continuamente del Espíritu Santo y sea una iglesia de manifestación del poder de Dios. Entonces tenemos que entender que somos una iglesia del Espíritu. Y la iglesia no puede quedarse solamente ahí. Si no hay llenura, no tendremos manifestación del Espíritu en nuestra vida. Por eso es que dice ahí en los Hechos, y por la mano de ellos. ¿Por qué? Porque había manifestación del Espíritu Santo. Entonces, para la iglesia viene el tiempo de esa manifestación. Cuando salgamos a llevar el mensaje de Dios, la palabra del Señor, a hacer obras evangelísticas, ¿cómo lo vamos a hacer? En el Espíritu. Necesitamos una iglesia de manifestación del Espíritu. Necesitamos darle un giro a nuestra vida y que la manifestación del Espíritu sea constante en lo que estamos haciendo para la obra del Señor. Entonces, número 1, el tiempo de Pentecostés es ahora. O sea, el tiempo del Pentecostés es ahora. Es ahora que Dios nos va a dar la oportunidad de volver a salir. Es el tiempo de que el Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa, de que Dios se mueva y haga cosas grandes. Entonces, el tiempo del Pentecostés es ahora. Y debemos entender lo siguiente:
Entonces, Zacarías 4:6 dice lo siguiente. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Vamos a mirar esta palabra. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, algo muy claro nos marca el Señor. No se trata de alguna estrategia humana. ¿Amén? No se trata de estrategias humanas, no. Dios nos está diciendo que no es con fuerza ni con ejército, es con el espíritu que vamos a hacer la obra. Sí, le vamos a meter el empuje, manos a la obra, como nos enseña la palabra, pero vamos con el Espíritu Santo. Y si la iglesia está llena del Espíritu Santo, el Pentecostés es ahora, está vigente para nosotros. Necesitamos una iglesia que se mueva así, una iglesia que entienda que el tiempo es ahora, que el tiempo del Pentecostés es ahora, que el tiempo donde Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer es ahora para cada uno de nosotros, en lo que venimos haciendo. Pero debemos entender que no se trata de estrategias humanas el mover del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque las estrategias humanas muchas veces causan desgaste, traen divisiones quizás, y traen una cantidad de cosas, pero Dios nos está marcando que es con el Santo Espíritu que vamos a lograr cumplir la obra, llevar el Evangelio. Entonces, qué bueno es entender que tenemos a un Dios que nos está diciendo esta palabra: si no con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, la iglesia de Hechos era una iglesia que hacía todo en el Espíritu. Era una iglesia que el Espíritu le decía: vayan, y iban, y tenían autoridad, y se movían en un ámbito donde el Espíritu Santo gobernaba. Por eso la iglesia tiene que entender que el que gobierna la iglesia, el rebaño del Señor, se llama el Espíritu Santo, para poder hacer la obra. Entonces, el tiempo del Pentecostés es ahora para cada uno de nosotros. Cuando volvamos otra vez a salir a evangelizar o a llevar el mensaje o a ir a los templos, es el tiempo de entender que ahora es el momento de darle al Espíritu Santo el lugar que se merece. Es el momento que en la iglesia nosotros le demos el lugar al glorioso Espíritu de Dios que se merece. ¿Amén? Entonces, el Evangelio no va a ser eficaz si no tenemos al Espíritu Santo. O sea, el Evangelio va de la mano con el movimiento del Espíritu Santo. Jesucristo predicaba la palabra, enseñaba el mensaje, pero en Jesús estaba el poder de Dios, estaba el poder del Espíritu Santo, porque Jesús hacía muchas cosas. Entonces, el Evangelio no es eficaz si en nosotros no está el Espíritu de Dios. Amén. Y quizás muchas veces nos desgastamos en ese sentido, porque tenemos muchas estrategias montadas humanas quizás, y está bien, pero por encima de eso está dejar y ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, la iglesia debe tener dos cosas. Primero, anhelo y disposición. ¿Anhelo por quién? Por el Espíritu de Dios. Si la iglesia no tiene anhelo por el Espíritu de Dios, si la iglesia no anhela ser llena continuamente y tener la manifestación del Espíritu Santo, estamos en nada. Dos, tiene que tener disposición de ¿qué? De tener los tiempos con Dios. El éxito de la iglesia de los Hechos era ese, había tiempos con Dios. Era una iglesia totalmente llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que se movía bajo la cobertura del Espíritu Santo. Entonces, el anhelo, la disposición, y también tenemos que entender el tiempo de Dios. Dios todo lo hace bajo su tiempo. Dios todo lo hace
bajo el kairos de Dios. Entonces, este tiempo para nosotros debe ser el tiempo del Pentecostés, de la llenura continuamente de Dios, para que haya una palabra viva en medio de nosotros, para que haya una palabra respaldada. Amén. Que lo que salga de nosotros tenga un respaldo de nuestro Señor, del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que tener eso. La iglesia tiene que comenzar a moverse en el kairos de Dios. Amén. Entonces es necesario entender eso, que el tiempo es ahora. Entonces, en el Pentecostés hay de nuevo por llevar el mensaje. La iglesia de los Hechos tenía ese de nuevo por llevar el mensaje de salvación. Entonces dice Hechos 4:31. Amén. Dice Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escuche bien que siempre está marcando la palabra de Dios. Todos fueron llenos. Porque es que aquí tenemos que quitar ese paradigma mental que esto es para uno y no para otro. Dice la Biblia aquí, todos fueron llenos. En el aposento alto todos fueron llenos. Entonces, el Espíritu Santo está disponible para toda la iglesia. Amén. Pero necesitamos anhelar de la presencia de Dios. Entonces, dice que cuando hubieron orado, ¿qué estaban haciendo? Orando, clamando. El lugar donde estaban congregados. ¿Estaban dónde? Congregados. Tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, en el Pentecostés va a haber ese de nuevo por llevar el mensaje. Dice, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Si no tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, no va a haber de nuevo por llevar el mensaje de salvación. Y la gente se seguirá perdiendo. Amén. Entonces, cuando hay la manifestación del Espíritu, cuando hay esa llenura del Espíritu, va a haber de nuevo por llevar el mensaje. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando se lleve el mensaje, va a haber un respaldo de Dios. Amén. Va a haber un respaldo del Señor. Entonces es necesario hacerlo así. También lo dice Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían que sobre Pedro y Juan había algo diferente. Eran hombres pescadores del común, no eran letrados, no eran estudiados, pero sabe que tenían al Espíritu de Dios y era lo único que necesitaban para llevar el mensaje de salvación. Lo que la iglesia necesita para ser efectiva en el mensaje que estamos dando es al Espíritu de Dios en medio de nosotros. Lo que la iglesia necesita cuando salgamos a llevar el mensaje de salvación, lo que la iglesia necesita cuando salgamos nuevamente a hacer la obra es al Espíritu de Dios y darle la libertad a Él para que Él se mueva de una manera maravillosa. Entonces, una iglesia avivada por el Espíritu no callará la verdad. ¿Amén? Tenemos la verdad por medio de la palabra del Señor. Tenemos el mensaje de salvación, pero nos hemos alejado quizás del Espíritu de Dios. Nos alejamos del Espíritu Santo y en vano es lo que hacemos. Amén. Entonces, la iglesia avivada por el Espíritu de Dios no callará la verdad. A Pedro y a Juan lo llevaron a la cárcel por predicar el mensaje de salvación. Amén. Pero Dios mandó a un ángel y a Pedro. Estuvo en la cárcel y Dios mandó un ángel y lo libró de la cárcel. Y salió nuevamente predicando el mensaje de salvación. ¿Sabe por qué? Porque había de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque en él estaba el Espíritu de Dios. Y había la verdad de Cristo Jesús. Entonces entendamos que el Pentecostés es ahora. Es para nosotros. Es para la iglesia. Es para los que servimos al Señor. Es para esos líderes que verdaderamente están dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Es para los que creemos en la llenura del Espíritu Santo.
Es para lo que entendemos que la iglesia que no se mueve bajo el Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu de Dios, bajo la promesa que Dios dio por medio de Joel, estamos en nada. ¿Por qué? Porque allá afuera hay un mundo sediento. ¿De qué? Hay un mundo sediento con vacíos emocionales, vacíos familiares, materiales, espirituales, doctrinalmente. Hay un mundo sediento de muchas cosas. Amén. Y usted y yo sabemos cuál es la respuesta y se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios que está dispuesto. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel del rebaño del Señor? ¿Quedarse callada? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Guardar el talento? ¿Guardar el don? ¿O dejar que la manifestación del Espíritu se vea en medio de nosotros? Hay que darle libertad al Espíritu de Dios. Hay que darle libertad al glorioso Espíritu Santo de Dios, porque el mensaje será claro cuando le damos libertad al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién trae tiempos de refrigerio? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién trae esos tiempos donde hay paz, donde hay consuelo, donde hay regocijo? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? Tiempos de refrigerio con el Espíritu Santo del Señor. Entonces entendemos eso, que ahora es el Pentecostés. En el Pentecostés hay autoridad. ¿Qué hay en el Pentecostés? Autoridad. ¿Qué necesita la iglesia? Autoridad del reino, autoridad de Dios. Y nos lo muestra la Biblia en Hechos capítulo 3, amén, versículo 6. Hechos 3, versículo 6. Y dice la palabra del Señor. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. ¿Qué tenía Pedro? ¿Autoridad de quién? De Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué necesita la iglesia? Esa autoridad. Para hacer la obra necesitamos autoridad del reino. El paralítico estaba quizás esperando una moneda de ellos, una limosna de ellos. Pero Pedro le iba a dar algo mayor. Le iba a dar una sanidad. Entonces Pedro declara, yo no tengo plata, no tengo esto, pero de lo que tengo es autoridad sobre los demonios. Lo que tengo es autoridad para, en el nombre de Jesús, sanarte. Lo que tengo es lo que el Espíritu de Dios depositó en mí para darte. ¿Qué tenía Pedro? Autoridad del reino de Dios. Y necesitamos esa clase de generación en estos tiempos, de autoridad del reino. Que nosotros los que servimos al Señor podamos entender que tenemos que tener la autoridad de Dios. ¿Amén? La autoridad de Dios. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los violentos espiritualmente. La autoridad de Dios es necesario en la iglesia, porque la autoridad que Dios nos da va más allá de nuestros límites, va más allá de lo que pensamos. Amén. Entonces, cuando hay autoridad, Dios se mueve con una libertad impresionante. Pedro solamente dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Y el paralítico se levantó, porque el enemigo se sujeta a la autoridad puesta por el Señor. Entonces, cuando hay autoridad de Dios en medio de nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos autoridad de Dios y el enemigo tiene que huir. Tenemos autoridad de Dios, ¿para qué? Para orar por los enfermos y que sean sanos. Amén. Entonces, es necesario que la iglesia tenga autoridad para poder hacer la obra. La iglesia tiene que tener autoridad de reino. La iglesia tiene que tener al Espíritu Santo, porque nos va a empoderar para que podamos hacer la obra. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera hay muchos enfermos, endemoniados, una cantidad de cosas allá afuera en el mundo. Y para eso, para hacer la obra allá afuera,
La iglesia necesita autoridad de reino. Necesita al Espíritu Santo morando en ella y obrando en medio de ella, en cada uno de nosotros, de cada hermano, de cada líder, de cada servidor. ¿Por qué? Porque la autoridad que Dios da a través del Espíritu Santo hace temblar, hermano, el infierno. La autoridad que Dios le da a cada uno que lo anhelamos cada día, a cada uno que anhelamos su presencia, hace temblar al enemigo, hermano. Entonces entendamos esto, que la iglesia de Hechos de los Apóstoles es una iglesia que impactó, que llevó el mensaje, que hizo la obra con grandes señales, prodigios, porque había un respaldo de Dios. Amén. Y le arrebataban las almas al enemigo. Entonces, esa autoridad tenemos que tenerla nosotros en medio de la iglesia, en medio de cada uno de nosotros. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor, Hechos 6:10, y dice la palabra de Dios: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, ahí está. Cuando está la autoridad, el enemigo va a entender que con nosotros está el poderoso gigante, nuestro Señor, el Espíritu de Dios. La autoridad espiritual no la vamos a recibir con una varita mágica. La autoridad que Dios nos quiere dar no la vamos a recibir con la varita mágica. No la podemos comprar. No. El don del Espíritu Santo no se puede negociar, no se puede comprar y no se da con una vara mágica o con una pócima. No, el don, la llenura, cuando Dios nos empodera, viene de parte de Él. Amén. Y hay mucha gente que sigue esperando la varita mágica para que reciban autoridad. Hay mucha gente que sigue esperando estrategias para recibir autoridad. Y la Biblia nos enseña que esto no se puede comprar porque viene directamente de la gracia de mi Señor. Y si tenemos al Espíritu de Dios, vamos a entender que la autoridad viene de parte de Él y no la podemos comprar, no la podemos negociar. Amén. Entonces mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué ofreció Simón? Dinero para recibir al Espíritu de Dios. ¿Qué ofreció este hombre? Dinero, plata, para recibir el don del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios no la podemos comprar. La autoridad que Dios nos da no la compramos, no la recibimos con algo, no, viene de parte de mi Señor. Y este hombre llamado Simón quiso comprar autoridad, quiso comprar llenura del Espíritu Santo, quiso comprar el don de Dios. Y déjame decirte lo que le dice Pedro en el versículo 20. Perdón, ahí seguimos en el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Dame también a mí este poder. ¿Qué quiso comprar? El poder, para que a cualquiera que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces la autoridad de Dios no la vamos a tener porque la compremos, no. La autoridad de Dios la vamos a tener como iglesia anhelando la presencia de Dios, anhelando la llenura del Espíritu Santo. Ahí va a estar la verdadera autoridad de Dios en medio de nosotros. Entonces, porque el mover del Espíritu Santo no es un espectáculo. O sea, el movimiento del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, no es un espectáculo, no es un show, no es para ver quién se cae o quién grita, no, eso no es. La llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio de nosotros, en medio de la congregación,
para sanar, para liberar, para que haya señales, para que haya milagros. Amén. Pero la llenura del Espíritu no es para que haya un espectáculo dentro de una congregación o para que haya shows en medio de una congregación. No, es para que el poder de Dios y la gloria de nuestro Señor se mueva en medio de nosotros y en medio de esa llenura, de esa autoridad de Dios en nosotros, haya liberación, hayan sanidades. Amén. Cuando salgamos a predicar en las esquinas o donde se vayan a hacer las reuniones, en la gloria de Dios y el Espíritu de Dios se pueda mover de una manera especial. Amén. Entonces es necesario entender eso. Entender que Dios se mueve así. Entonces, en el Pentecostés hay un evangelio de impacto. La iglesia de los Hechos impactó. Ese es el evangelio que necesitamos en este tiempo. Amén. Un evangelio de impacto. Un evangelio que vaya respaldado con la autoridad que Dios nos dé. Un evangelio como estos hombres, como los apóstoles, que impactaron a donde iban, que llevaban el mensaje de salvación y la gloria y el Espíritu de Dios se movían de una manera sobrenatural. Entonces fue una iglesia que impactó, fue una iglesia que llevó un mensaje claro, fue una iglesia que entendió que la palabra que sale de nuestra boca debe ir respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es necesario entender que en el Pentecostés va a haber esa clase de impacto. Amén. Si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a impactar a la gente que le prediquemos. Si somos llenos del Espíritu Santo y tenemos la autoridad de Dios, donde vayamos nosotros, ahí irá el Señor con nosotros. Amén. Y vamos a entender que no es en nuestra fuerza, sino en el Espíritu de Dios. Amén. El evangelio del Pentecostés no es un evangelio numérico. ¿Escuchó bien? No es un evangelio numérico. Porque lamentablemente hay muchas competencias pensando cuánto me voy a ganar, cuántos tengo en esta iglesia, cuántos tenemos allá, cuántos hay allá. No, no es así. A Dios le interesa la salvación, que sí quiere que llegue, dice la Biblia, que todo el mundo conozca del Señor. Pero lamentablemente muchas veces hay competencia dentro de las iglesias, de las congregaciones. ¿Quién tiene más miembros? Y Dios no obra así. Porque el evangelio del Pentecostés no fue un evangelio numérico, pero el objetivo sí fue claro, llegarle a mucha gente. Y la Biblia nos lo marca con Pedro. El objetivo fue claro. Este hombre se convirtieron 8,000 en 2 enseñanzas. Amén. Para Dios es importante que la humanidad se convierta. Para Dios es importante que llegue la salvación, que llegue la palabra respaldada por su Santo Espíritu. Amén. Pero nosotros humanamente no podemos resolverlo numéricamente, no. Tenemos que darle vía libre al Espíritu Santo y la Biblia enseña que el que añade a la obra es el Espíritu de Dios, es el Señor. Amén. Por eso que Él va a añadir, pero si nosotros vamos con la autoridad de Él, en el Espíritu, Él va a añadir a la iglesia. Vamos a trabajar, vamos a hacer la obra, vamos a entender que vamos a hacer una iglesia llena continuamente del Espíritu Santo. Y la gente va a ver que en nosotros está el Señor, va a ver que en nosotros está ese Dios maravilloso. Amén. Porque el Pentecostés está disponible para esta generación. Hermano, hermana. El Pentecostés está disponible para esta generación. Y termino con lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Escuche bien, dice sobre toda carne. Cuando habla de toda carne, Dios hace un llamado general, sobre toda carne. Ahí Dios primero hace el llamado general. Voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Dios quiere que todos seamos llenos. Pues tenemos que sacar de nuestra mente
que es para unos y otros no, es para todos, entonces, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas darán palabra profética. Amén. Ya está hablando de un círculo cerrado, profética. Vuestros jóvenes verán visiones. Es necesario que dentro de nosotros haya visión. La visión está en la Biblia, en la palabra del Señor, pero necesitamos una juventud dentro de nuestra congregación de visión, que puedan visionar lo que Dios está viendo, que puedan visionar lo que es caminar en el Espíritu Santo, que puedan visionar cuál es la meta donde Dios nos quiere llevar. Por eso Joel, aquí en Hechos habla de eso, dice, y vuestros jóvenes tendrán visión, porque si no tenemos visión, no tenemos al Espíritu de Dios. Entonces estaremos desenfocados. Si hay visión en la iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. Si hay visión en los jóvenes, ahí está el Espíritu de Dios. Y Dios tiene que levantar una nueva generación de jóvenes de visión, llenos del Espíritu Santo, que adoren y alaben el nombre del Señor. Visión de reino dentro de nuestra congregación. Visión como la del Señor. Amén. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Está hablando de la gente más, quizás, antigua en el Evangelio, o los que tienen más madurez espiritual más bien. Vuestros ancianos soñarán sueños. Necesitamos gente que sueñe en el Señor en la iglesia. Gente llena del Espíritu que sueñe en el Señor, que se proyecte en algo. Los ancianos, los maduros espiritualmente, que se proyecten a algo bajo la guianza del Espíritu Santo. Si hay sueños en nosotros, vamos a avanzar. Si hay sueños en nosotros, el Espíritu de Dios se va a mover. Tenemos que soñar en grande. Amén. Tenemos que soñar que con nosotros está el mismo Dios del libro de los Hechos, está en medio de nosotros y es el mismo Espíritu. Pero la iglesia tiene que salir del paradigma de que es para unos y otros no. No, la llenura del Espíritu Santo es para toda la iglesia. Entonces, para los ancianos, para que haya sueños. Qué bueno es que tener gente madura espiritualmente que sueñe en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ser bien direccionados por Dios. Amén. Gente madura espiritualmente que sueñe, que se proyecte algo en el Señor dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que la guianza del Espíritu Santo continuamente nos lleve de la mano. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré también mi Santo Espíritu. Amén. Está hablando de los siervos. Amén. Pastores, predicadores, maestros, evangelistas, los siervos, los que le sirven al Señor. Entonces, viene la llenura es para toda la congregación. Por eso digo, el Pentecostés es ahora, porque esta palabra de Joel aquí en Hechos está vigente. Es para todos nosotros. Dice, y derramaré de mi espíritu y también van a dar profecía. Amén. Entonces, esta palabra de la llenura del Espíritu Santo, que el Pentecostés es ahora, está vigente para nosotros, para los jóvenes, primero para toda carne, llenura para toda carne. Segundo, para los jóvenes, para que haya palabra profética, haya visión en la iglesia. Para los ancianos, para que hayan sueños en el Señor, para que entendamos el propósito del Señor. Para los siervos y siervas, para que sean direccionados por el Espíritu de Dios. Amén. Porque la iglesia triunfante es guiada por el Espíritu Santo. La iglesia triunfante es guiada por el Espíritu Santo. Y el éxito de la iglesia en los Hechos fue que fue guiada por el Espíritu Santo. Y fue una iglesia efectiva en lo que hacía. Y yo creo en el Señor que se viene el tiempo para nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, a nosotros como líderes. El tiempo del Pentecostés llegó ahora, amada iglesia, amado hermano, entendiendo que Dios quiere abrir los cielos sobre nosotros, sobre la iglesia, y que podamos tener la autoridad del reino en medio de nosotros. Amén. Entonces, entendamos, el Pentecostés es ahora y está disponible para cada uno de nosotros allá en casa. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar por esta palabra, entendiendo que somos una iglesia pentecostal llena del Espíritu. No más sequía en medio de nosotros. No impidamos el mover del Espíritu de Dios, porque la iglesia es guiada por el Espíritu.
Eso es lo que dice Zacarías. Es en el Espíritu que vamos a hacer la obra. Entonces, no impidamos que Dios haga como Él quiere, porque Él es soberano. Y si Él es soberano, Él va a hacer como Él quiere. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude y que seamos llenos continuamente de la presencia de mi Señor. Amado Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias por esta palabra, Señor amado, que nos has regalado a esta hora, Dios. Te pedimos que seas tú llenando nuestras vidas continuamente, Señor amado, que seas tú bautizando, Dios, al que nos has bautizado, Señor amado, en medio de nosotros. Espíritu Santo, por tu gracia, por tu amor, Señor amado, bautiza, Dios, al que no ha tenido la posibilidad de ser bautizado, de ser lleno de tu poder, Señor amado, de tu gloria, Dios. Trae llenura continuamente a nuestra congregación, Señor amado, a la iglesia, Dios. Llenura del Espíritu Santo, Dios. Experiencias nuevas con el Señor anhelamos de ahora en adelante, Señor. Y que haya la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios, Señor. Porque queremos ser esa iglesia de la manifestación del Espíritu Santo. Porque si somos la iglesia del Pentecostés, si somos la iglesia de la manifestación del Espíritu, seremos la iglesia que va a dar el fruto, y el fruto se llama ganar a los perdidos para el Señor. En el nombre de Jesús, damos gloria, damos honra a ti porque tú has sido bueno, Señor amado, y que esta palabra quede en cada uno de mis hermanos y la podamos entender, que somos guiados por el Espíritu de Dios continuamente. Dios les bendiga, oro por el que está enfermo, que Dios traiga sanidad al cuerpo enfermo, que por la llaga de Cristo mi Señor sane toda dolencia en el cuerpo, todo malestar, se ha quitado en medio de nosotros, Señor, que también Dios abra los cielos y dé la provisión al que tiene necesidad de alimento, Dios, da la provisión, Señor amado, y bendice nuestra congregación, Señor amado, y prepara todo, Señor, para que cuando salgamos nuevamente a hacer el trabajo, seamos llenos de ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, y espero que esta palabra quede en su corazón y la pueda mirar. Bendiciones.